Bueno, cuando me lo dices, ok. Bueno, entonces em, vamos a empezar desde el punto donde alcanzamos la última vez. Aquí estábamos después de ver los tipos de onda y las diferentes propiedades que tienen esas ondas principales, y con una diferencia entre ondas de cuerpo y superficiales, por ejemplo. Um, Hicimos también, bueno, hablamos un poco de las ondas y entonces cómo se propagan. Y bueno, sabemos o imaginamos bien que las ondas básicamente se pueden propagar en cualquier dirección dentro del subsuelo. Y entonces, normalmente decimos que se propagan en la dirección K. K es el número de ondas, así, the wave number. Eso no es muy importante, pero entonces vamos a tener diferentes movimientos de nuestras ondas um, según el tipo de onda. Entonces, a lo largo de la propagación, aquí tenemos nuestra onda P que se mueve en la dirección de propagación. Entonces, hablamos de el movimiento de las partículas que se hacen según esa dirección. Las SV perpendicular a la dirección de propagación y SH también perpendicular a las dos demás, a los dos demás tipos de ondas. Entonces, todos estos movimientos de partículas um, simbolizados por los pequeños cuadritos que hemos visto antes en las animaciones, se llaman la polarización de las ondas sísmicas. Entonces, decimos que la P se encuentra polarizada en la dirección de propagación, hace SH en la dirección transversal y SV en la dirección vertical, en comparación con la dirección de propagación. Entonces, vemos que hay diferentes polarizaciones y cuando tenemos un receptor, por ejemplo, un sismómetro o diferentes geófonos, como en la posición de este triángulo, por ejemplo, debido a las diferencias de polarizaciones y entonces de la configuración entre la fuente y nuestro sensor, vamos a tener diferentes amplitudes de las ondas sísmicas en los diferentes componentes de mi sensor. Por ejemplo, lo que pasa muy a menudo es que la onda que proviene del sismo llega por debajo de nuestro sensor y entonces como la onda P está polarizada en la dirección de propagación, casi todo el movimiento de la P llega en el componente vertical de nuestro sensor. Es un poco lo que vemos en estos sismogramas que vemos al lado, donde tenemos UD que es up-down, entonces el vertical, norte-sur y oeste-este aquí. Normalmente vamos a observar movimientos mucho más importantes de la P sobre este componente up-down. Y al contrario, vamos a ver que la S se va a encontrar mucho más sobre las horizontales en esta configuración. Entonces,
Aquí tenemos la S principalmente sobre el componente este-oeste, aquí. Y eso es normal, pero puede cambiar mucho dependiendo de la configuración geométrica entre el sismo y la posición del sensor, básicamente. Um, Aquí tenemos otro ejemplo. Se usa también lo que llamamos odogramas. Yo no sé si van a calcular o al menos hacer unos plots de esos odogramas en el laboratorio de sísmica. Es relativamente straightforward. Es básicamente un plot de la amplitud de las ondas um, componente versus componente, dos componentes a la vez. Por ejemplo, aquí tenemos norte versus este, aquí este versus vertical, aquí vertical versus norte para los componentes. Y entonces, vamos a ver si nuestros puntos se alinean sobre rectas así, o si vamos a observar movimientos o curvas así más elípticas. Entonces, normalmente para las ondas de cuerpo, um, en medios homogéneos, deberíamos ver líneas más o menos rectas o alineamientos más o menos bien finos así para las ondas de cuerpo y para las ondas de superficie normalmente deberíamos ver um, movimientos de partículas elípticos básicamente. Entonces, aquí es un ejemplo de un muy pequeño sismo de magnitud -2 o -3 que registramos durante la fracturación hidráulica. Y entonces, aquí pudimos ver que había diferentes partes en términos de tipos de ondas. Entonces, teníamos una pequeña aquí que se veía principalmente sobre el componente norte, después algo que se veía un poco más sobre el vertical, después algo que se veía mucho más sobre el componente este y algo que se veía mucho más sobre el vertical aquí. Entonces, um, el juego en este momento era de saber cuál es P, cuál es S, por qué tenemos S, por qué tenemos P's en este caso. Um, no lo, bueno, no hice como una descripción muy larga sobre este tipo uh, de situación, pero entonces hay que imaginar que durante la fracturación hidráulica generalmente tenemos nuestras estaciones que están más o menos en la misma profundidad de las fuentes, así que la propagación es mucho más horizontal en comparación con otras configuraciones. Cuando tenemos un sismo en profundidad y los sensores en la superficie, por ejemplo. En este caso tenemos los sensores a profundidad dentro de pozos y también las fuentes en el reservorio, así que los dos están a profundidad. Eso obviamente hay que tomarlo en cuenta cuando
miramos nuestras señales aquí, nuestros sismogramas, e intentamos saber lo que pasó. En este caso tenemos, tenemos diferentes trenes de ondas. Aquí una primera onda. Normalmente la primera en llegar es una onda P, entonces vamos a decir que este movimiento que vemos aquí, entonces corresponde a nuestra onda P. Y entonces si calculamos un vector para esos puntos, obtuvimos este vector que nos da básicamente la dirección de propagación de nuestra onda P. Después tenemos otra onda, esta cosa azul aquí, que no sabíamos bien lo que era. Después, una llegada roja aquí, entonces no lo mencioné, pero en el vector de esta azul es en esta dirección, la roja en esta dirección, y para terminar otra verde, entonces también en la misma dirección que la azul. Vemos que tanto la azul que la verde y la roja, todas son más o menos perpendiculares a la dirección de la onda P. Que pusimos aquí. Entonces, eso es la dirección de propagación de nuestra onda P. Y entonces, a priori, todas estas, todos esos, o todas esas ondas son ondas S. Entonces, lo que vemos entonces es que tenemos, de hecho, una onda SH aquí que se propaga un poco más rápidamente que una onda SV en verde, porque pensamos que era una SV en verde y una SH en rojo. Es porque esta azul, que tiene la misma dirección que la SV, básicamente corresponde a una conversión entre la onda P y entonces una onda SV cerca del sensor. No se puede convertir una onda P a una onda SH, así que la única solución es la onda SV. Aparte de su dirección, obviamente, sobre la dirección vertical. Bueno, entonces aquí vemos un poco cómo hacer todos estos, cómo decir, saber cuál onda es cuál en esta situación. Eso va a cambiar de situación a situación. Y entonces hay diferentes argumentos, razones que podemos usar para saber cuál onda es cuál. Hay solamente una cosita que quería mencionar para este ejemplo más, es que la separación entre la onda SV y SH se llama el shear wave splitting, así. Y corresponde entonces, puse el nombre en el chat. Ok, sí, por fin llegó. Es la separación entonces de nuestra onda S en sus dos componentes verticales y horizontales debido a la anisotropía del medio. Una gran anisotropía, de hecho.
En este caso, debido a la presencia de los shales, donde se hacía la fracturación hidráulica, en este caso. Um, Este fenómeno de shear wave splitting lo podemos observar en otros medios anisotrópicos, como por ejemplo en el manto, donde hay una fuerte anisotropía también. Es un fenómeno muy interesante que se usa mucho para caracterizar la anisotropía de un medio. Um, entonces, aquí tengo otro ejemplo y quería que lo miren durante como un minuto y me digan si tenemos la misma polarización, las mismas ondas que en el ejemplo anterior. Tomamos como 1 o 2 minutos para, para ver eso en este nuevo ejemplo. Bueno, sí, es pequeña las señales, pero así se ve generalmente para microsismicidad. No, las señales muy limpias y todo eso existe solamente eh, en los libros, básicamente. Um, yo pienso que no se puede dibujar porque la estoy como presentando desde el PDF para que todos puedan ver mi mouse. Para las correcciones, ¿a qué te refieres, por ejemplo? ¿Es una pregunta para cualquier tipo de corrección o es algo que has leído en un lado? ¿Aló? ¿Hola? ¿Ahora? Bueno, em, bueno, si tienes otra pregunta, me, hace- me haces
Si me haces como la pregunta en el chat, no hay líos. Entonces, por ejemplo, la onda en rosadito, ¿qué onda va a corresponder? Eh, por, ¿Sería que una onda superficial? No. ¿por qué me dicen superficial o S o P en esos casos? Según su amplitud, pero de pronto las tengo invertidas en mi cabeza. Bueno, entonces, pero la amplitud de estas ondas no son como muy altas, tampoco en este caso. Entonces, entonces, en este caso no sería como el, el criterio para usar en este caso. La amplitud, de hecho, vamos a ver que especialmente en el caso de los sismos, um, no es un super criterio para diferenciar los tipos de ondas, sencillamente porque dependiendo de dónde uno se encuentra y cuál es la fuente, su configuración, de pronto nos va a cambiar este ratio de amplitud. Entonces, la amplitud no es como súper bueno para diferenciar los tipos de ondas. Um, Aunque normalmente vamos a ver por qué hay un fundamento um, teórico también, que nos dice que las ondas S normalmente tienen más o menos 3 veces la amplitud de las ondas P, aunque eso varía también. Entonces las ondas S son un poco más de mayor amplitud a las ondas P en general. Um, en general para los sismos. Y entonces, uh, aquí veo un criterio para decir que es P como es la primera. Sí, podría ser, por ejemplo, este tipo de criterio. Básicamente, si tenemos una pequeña señal así y después sigue otra con un poco más de amplitud, um, con básicamente un poco de señal entre los dos aquí y después de estas ondas también un poco de señal que se atenúa más o menos de esta forma. Ahora si ponemos los diferentes, ¿cómo se dice? Las diferentes pistas juntas para saber cuál tipo de onda es cuál. Mayor velocidad, el vector es mayor. Uh, mm, no, es más que es una visión 3 dimensiones y entonces no se ven exactamente la, la, la magnitud total del vector. Yo pienso que los normalicé, de hecho, y entonces todos tienen más o menos eh, la misma magnitud para los vectores. Um, el vector implica la dirección
de movimiento de las partículas. Hay que imaginar que, por ejemplo, según este vector rojo, las partículas se alinean más o menos en esta dirección, el verde más o menos en esta dirección y el, rosadito en esta dirección. Exacto. Así. Entonces, no quiero entrar demasiado como en los pequeños cambios, pero también generalmente las ondas S tienen un contenido frecuencial un poco menor a las ondas P, y puede ser otra pista para saber cuál tipo de onda tenemos. Entonces, yo pienso que el criterio más chévere es también ver la primera llegada, la segunda llegada, para saber que entonces tenemos P y S. Y entonces, para este ejemplo, tenemos una onda roja y otra verde. ¿A cuáles tipos de onda corresponden esas dos señales? La S y la L. Puf, puf. ¿Seguros? No, no, no. S no es superficial. L sí. L de love. Pero entonces, sí, la otra superficial es la que es de R, que significa Rayleigh, exactamente. Puf, puf. Pero en este caso tenemos un sismo que es muy pequeño. Podemos olvidarnos de las ondas superficiales. No vamos a tener ondas superficiales en este caso. También podríamos comprobar rápidamente mirando en la pantalla si hay dispersión o no para la onda que vemos. De pronto no es súper fácil verlo porque la onda es muy pequeña y todo eso, pero a primera vista no tenemos dispersión de estas ondas. Entonces, aquí podemos decir también, bueno, no vamos a tener ondas superficiales. Y antes de las superficiales, de toda manera, tenemos que tener las ondas S. Es P, S, ondas superficiales. Entonces, si básicamente decimos que estas ondas en rojo y verde son las ondas superficiales, ¿dónde están las ondas S? Aquí no las veo. Entonces, primero tenemos que poner las ondas S y corresponden a estas ondas que vemos aquí. Es que puede ser muy sutil, pero el caso que vimos la última vez, por ejemplo, con esta presentación, vemos una parte baja frecuencia aquí y sigue una parte más altas frecuencias. Ya es algo más sucio, entre comillas, de señales más difíciles de interpretar. De hecho,
Aquí vemos que la onda S y la onda de Rayleigh llegan más o menos al mismo tiempo. Ya eso sería más, necesitaríamos más procesamiento de la señal para identificar bien dónde están. Un ejemplo más fácil, normalmente entonces con una propagación entre sismo y estación más larga, es eso. Entonces vamos a tener algo menos frecuencias y más altas frecuencias aquí. Aquí se ve la dispersión. Les voy a mostrar entonces otro ejemplo que tengo en otro artículo para ver entonces estos, ¿dónde está? Aquí. Bueno, voy a cambiar de cosa a presentar. Aquí, ok. Pienso que ven el artículo. Este artículo es sobre el contenido en frecuencias y cómo medirlo. Entonces, aquí hay un ejemplo de, del sismo de Tohoku. Aquí hay un ejemplo de un pequeño sismo donde vemos el contenido frecuencial. De hecho, es el mismo ejemplo que tenemos aquí en la, en la clase. Vemos la P más así y la S un poco menos en frecuencias. Y aquí tenemos otro ejemplo de el sismo de Tohoku. Entonces, eso es el sismo de magnitud 9 de Japón en 2011. Y entonces tenemos las ondas P al principio, algo un poco menos en frecuencias, las ondas S aquí y después las ondas de superficie. Aquí se ve también muy bien el cambio en las frecuencias a lo largo del tiempo. Aquí tenemos um, oscilaciones con más espacio entre las diferentes oscilaciones y aquí con menos espacio entre oscilaciones. Entonces, aquí vemos una aumentación de la frecuencia con el tiempo. Es algo que vemos en la transformada tiempo-frecuencia que tenemos aquí también. Sí, sí entendieron más o menos cómo se debe ver esas cosas. Yo miré un poco para contestar la pregunta de por qué teníamos cierta forma de onda para las ondas de superficie y parece entonces que dependiendo de la estructura local donde tenemos las estaciones, hay diferentes, vamos a tener diferente tipo de focusing, como se llama en inglés, de las diferentes frecuencias para las ondas de superficie y entonces diferentes amplitudes. Eso es lo que leí para explicar las diferentes de amplitudes a diferentes frecuencias para las ondas de superficie. Bueno, yo no sé si tenemos otro ejemplo interesante aquí. Pienso que no, son otros tipos de señales. Entonces, volviendo a la presentación, chun, 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 aquí.
Bueno. Hop. Entonces, pienso que contestamos más o menos las diferentes preguntas. Aquí de nuevo tenemos ese horizontal y ese vertical. De nuevo, como el ejemplo anterior, si les pregunto cuál es la dirección de propagación, en este caso, ¿qué me podrían decir? Bueno, entonces, sí, en general hay que mirar un poco la dirección de la flecha que corresponde a la onda P. Es muy difícil de saber exactamente hacia dónde va la onda, solamente mirando la fecha, pero podemos al menos decir que la dirección de propagación es en la dirección de la onda P, y entonces en esta dirección, ¿sí? Más o menos. Entonces, cualquier que sea la dirección de la onda P en este caso. Um, Hay como cosas más complicadas que tener en cuenta para saber exactamente si la propagación va hacia este rincón o hacia este rincón, solamente mirando las ondas sísmicas. Básicamente hay que tomar en cuenta el tipo de fuente que tenemos. Um, lo más fácil es de saber dónde se ubica este sismo y dónde se ubica nuestro sensor, y aquí sabemos cuál es la dirección de propagación también. Profe, ¿Sí? porque es que la dirección de P es la de la flecha chiquita y no eh, la de la grande. Um, Aquí es solamente por la, la visión 3D así aplastada en dos dimensiones. Es solamente por eso. Um, por ejemplo, si giraríamos un poco esta visión para poner todo vertical y verlo en dos dimensiones, por ejemplo, casi no veríamos el vector en verde. Y este vector sería más grande. Aquí no hay nada sobre eso. ¿Sí? Bueno, sí, me imagino. Haces un plot en MATLAB de tres vectores con tres direcciones diferentes, y después toma este plot de 3D e intentas girarlo así, a ver cómo se cambian las, las amplitudes de los vectores, las magnitudes.
No. La cosa es que para hacer este plot y evitar que un vector sea demasiado pequeño, lo que hice es hacer una normalización de los movimientos. Entonces, todos oscilan entre -1 y 1 en este caso. La amplitud no es como lo más importante cuando hacemos un plot de los fotogramas, queremos ver el alineamiento de las amplitudes, más que como el amplitud absoluto en este caso. La flecha en el componente, ¿sí? En el componente vertical, no, te aseguro que no es tan significativamente más grande. Te lo aseguro. Yo hice este plot hace unos años, pero no. Entonces, bueno, sigamos con eso. Ok. ¿Tienen como otras preguntas que sobre la amplitud de las flechas, sobre este tema? La amplitud... No, es lo que te digo, es que después de hacer una extracción de la onda, por ejemplo, entre esos dos momentos, hice como una normalización, entonces eso queda entre 1 y -1, así. Y igual que para esta onda, por ejemplo, hice una extracción entre esos dos momentos. Y entonces, después de normalización, eso queda entre 1 y -1, así también. No hay como diferencias de amplitudes después. Lo importante de conservar cuando hacemos este proceso es la amplitud relativa entre componentes. Entonces, que este componente todavía sea con una amplitud mayor a esta y a esta. Es lo importante, la magnitud absoluta de todas las ondas no es muy importante. Ven que en estas gráficas siempre llegó a 1 para los diferentes componentes dependiendo de su orientación. Bueno. Bueno, entonces aquí les puse unos datos como una introducción a lo que vamos a hablar ahora, que son entonces diferentes tipos de propagación de ondas. Y entonces, como decir, introducir el hecho de que vamos a tener interfaces dentro del subsuelo y es la razón de la generación de muchos tipos de onda, como la onda directa que se ve en esta parte. Aquí tenemos
la onda directa, así. Al otro lado también. De pronto debería como describir un poco mejor lo que son esos datos antes de como ir directamente a los tipos de ondas. Aquí tenemos un poco la base de los datos de sísmica de reflexión. Entonces, aquí vamos a tener la posición de una fuente, una explosión, por ejemplo, y lejos de esta fuente en un arreglo lineal, en muchos casos vamos a tener muchos sensores y entonces muchos geófonos, generalmente un poco lo que se ve a la derecha para ilustrar esta configuración. Vamos a tener muchos geófonos. Los geófonos son muy baratos. Se pueden encontrar por 50,000 pesos. Y entonces, son como, podemos poner muchos y muchos geófonos para hacer el registro de nuestra explosión o golpe de martillo. En este caso, los datos son de muy buena calidad, entonces generalmente son datos más de explosiones o de camiones vibradores. Entonces, después, para todos estos sensores, vamos a registrar las vibraciones del subsuelo en esta locación, en este sitio, a lo largo del tiempo. Es por eso que tenemos el tiempo aquí. Cuando tenemos la propagación de una onda, entonces, por ejemplo, para la directa, vamos a tener una onda que se propaga más o menos en esta dirección, y cada sensor va a ver esta onda con un pequeño desfase de tiempo. Entonces, se ve, por ejemplo, de esta manera la onda directa en un lado, y al otro lado de la fuente se ve aquí nuestra onda directa. Después se mezcla un poco con otras ondas. Aquí, por ejemplo, la onda refractada, que se ve un poco al otro lado aquí. No llegan al mismo tiempo, sencillamente porque hay diferencias de velocidades en ambos lados. También aquí vemos la posición de nuestra onda reflejada. Aquí es una que vemos muy bien, tenemos otra aquí, pero hay muchas más, básicamente. Se ven en esta parte del triángulo. Y por fin tenemos un cono con mucho, como se ve un poco incoherente, son las ondas de superficie, y generalmente son ondas tipo Rayleigh que vemos en esta parte de los datos. Entonces, es el caso típico de este tipo de datos que se usan mucho en sísmica de reflexión, y este tipo de arreglo de cómo ver los datos se llama un Common Shot Gather, así, en inglés. Entonces, lo que queremos decir con eso es que tenemos un shot, un disparo, y muchos sensores, así. Entonces, vamos a ver que hay otros tipos de datos o otras maneras de ver los datos, pero eso es, esta manera es la base
de todo lo que hacemos en sísmica, de reflexión. ¿Una pregunta sobre esta parte? Ok. Aquí entonces era solamente una introducción al concepto de que independientemente del tipo de onda POS, vamos a tener diferentes comportamientos de nuestras ondas de cuerpo eh, cuando encuentran diferentes interfaces en el subsuelo. Y entonces, cuando vamos a tener nuestras ondas sísmicas, eh, se van a encontrar entonces con discontinuidades, con interfaces dentro del subsuelo, y entonces vamos a ver diferentes fenómenos en este instante. Vamos a tener una parte de reflexión así hacia el medio superior, y vamos a tener una parte de transmisión también hacia el medio inferior. Entonces, no sé si se acuerdan un poco de la ley que rige, que gobierna este proceso de reflexión y transmisión. La llamamos la ley de Snell-Descartes, o a veces solamente la ley de Snell. De pronto la han visto en otros cursos, por ejemplo en óptica, en física, esta ley, porque básicamente es la misma que vamos a usar en sísmica. Entonces, sí, en ondas puede ser, exactamente. Entonces, nosotros en sísmica tenemos interacción entre nuestra onda y una interfase cuando hay un contraste de impedancia. Un contraste de impedancia depende de la densidad y de la velocidad en ambos lados de mi interfase. Lo que queremos decir con eso es que en sísmica no vemos litologías. Lo que vemos son contrastes de impedancia. Entonces, la impedancia que, la impedancia que normalmente llamamos ρ también, es la densidad, o P a veces también, la densidad que se multiplica por la velocidad para las diferentes capas. Entonces, si por ejemplo tenemos una roca metamórfica y por debajo tenemos un granito, pero que no hay contrastes de densidades o de velocidades, no vamos a ver la diferencia con la sísmica. Pero, por ejemplo, si tenemos dos granitos muy diferentes en términos de densidades y de velocidades, sí vamos a ver la diferencia. Vamos a tener reflexiones, transmisiones y todo eso. Y vamos a ver la interfase entre esas dos rocas. Entonces, hay que tener cuidado con la interpretación de nuestros datos sísmicos. Son datos muy importantes, muy poderosos, pero hay que pensar que lo que vemos son contrastes de impedancia. La reflexión y transmisión de ondas también depende de este ángulo
de incidencia que vemos aquí, este I1, con la cual llega nuestra onda a la interfaz. Entonces, no hay tantos parámetros, básicamente son principalmente densidades, velocidades y el ángulo de incidencia. Vamos a ver la ecuación ahora. Básicamente cuando llega nuestra onda a la interfase, por ejemplo, tenemos aquí una onda P. Ok, perfecto. Aquí tenemos nuestra onda P. Llega con un cierto ángulo a la interfase y entonces los ángulos con los cuales vamos a tener la onda P reflejada y transmitida depende de la ley de Snell. Entonces, tenemos la ley en términos de ángulo sobre velocidad aquí. También podemos definir el P aquí, que se llama el parámetro del rayo, pero no es primordial para nosotros ahora. Ahora solamente miramos los ángulos y vemos que entonces vamos a tener un ángulo aquí para la reflexión, un ángulo aquí para la transmisión. Y la regla que básicamente proviene de nuestra ley de Snell que tenemos aquí, es que entonces si tenemos una aumentación de la velocidad, el rayo se aleja de la normal y se va hacia la horizontal. Si la velocidad baja, entonces el rayo transmitido se acerca a la normal, así. Pueden ver que concorda bien con la ley de Snell que tenemos aquí. Tenemos unos casos especiales cuando tenemos el ángulo crítico, básicamente cuando el ángulo que corresponde a la transmisión está igual a 90 grados. En este caso vamos a generar una onda refractada. Es básicamente lo que va a pasar en este caso. Y eso ocurre cuando tenemos una aumentación de la velocidad. Entonces, esta onda reflejada tiene diferentes nombres. Por ejemplo, las llamamos onda de cabeza, head wave también, porque después llega primera. En los datos se llama refractada o a veces también onda cónica, porque aquí tenemos un tipo de cono. Son diferentes nombres en la literatura, en sísmica y sismología para el mismo tipo de onda. La voy a llamar siempre la onda refractada, entonces. Eso pasa cuando tenemos el ángulo crítico y la propagación a lo largo de esta interfaz. Aquí tenemos entonces la ley de Snell de nuevo, pero en términos entonces de velocidad sobre ángulo esta vez. Aquí hay que ver que básicamente añadimos una complicación más, es que cuando tenemos una onda P que llega a una interfase, la onda se va a convertir también en otras ondas. Entonces, la P se puede convertir en P y onda SV. Y entonces, el ángulo entre las diferentes o los diferentes tipos de ondas respeten también la ley de Snell.
como la velocidad de las ondas S es menor a la de las ondas P, vemos ángulos más pequeños para las ondas S convertidas en la parte superior y la parte inferior de la interfase. Pero hablaremos de las conversiones un poco más después. ¿Qué tanta reflexión y transmisión tenemos para nuestras ondas? Lo podemos cuantificar con los coeficientes de reflexión y transmisión que tienen aquí en esta slide. Aquí tenemos un caso especial de una propagación vertical en comparación con el medio, por ejemplo aquí con este tipo de propagación. Y entonces en este caso los coeficientes son simples, como lo que ven aquí con estas ecuaciones. Aquí tenemos el coeficiente de reflexión y aquí el coeficiente de transmisión. Estas partes que ven aquí son densidades y velocidades, entonces son impedancias en ambos casos, aquí también y aquí también para el coeficiente de reflexión y aquí también para el coeficiente de transmisión. También, solamente para ponerlo, el coeficiente de transmisión se puede calcular directamente desde el coeficiente de reflexión, así. No sé si todavía lo han visto en el laboratorio, pero para los casos completos de los coeficientes de reflexión y de transmisión, usamos lo que llamamos una matriz de Zoepritz. Pienso que aquí no hago errores de ortografía. Zoepritz o Knott-Zoepritz, que incluyen entonces el ángulo de incidencia dentro del cálculo de los coeficientes de reflexión y de transmisión. Pero normalmente para nosotros no incluimos eso en nuestros ejercicios. Bueno. Entonces aquí tomamos 2 minutos para calcular esos coeficientes de reflexión y transmisión para el caso que vemos en la slide ahora. Entonces tomamos 2 minutos para hacer eso. Y mientras hacemos eso, también si tienen preguntas, me las pueden poner en el chat y las contestaré mientras hacemos los cálculos.
Bueno, sí me parece bien. Entonces aquí tienen exactamente lo que nos puso Sergio en el chat. Aquí me podrían explicar por qué el coeficiente de reflexión es tan bajo. ¿Me pueden dar la razón? Bueno, en este caso hay nada de contraste de densidad, pero entonces, como lo que tenemos dentro de la fórmula son impedencias, mejor hablar de impedencias. Bueno, en este caso, entonces tenemos un contraste de impedancia que es muy bajo. Lo vemos, sí, entonces es muy bajo porque vemos que las velocidades son similares y las densidades son iguales. Entonces, el contraste de impedancia es casi nada. Es por eso que tenemos casi una transmisión completa de nuestras ondas y casi nada de energía um, reflejada. Entonces, eso es normal, es de lo que hablamos justo antes, con la necesidad de tener contrastes, uh, contrastes importantes para tener um, a la reflexión de nuestras ondas. Puf, puf. Aquí tenemos otro caso. Si, por ejemplo, no sé, por una razón tenemos un medio arriba que es más con una impedancia mayor, por ejemplo, con una densidad y una velocidad más alta aquí que por debajo. Entonces, nuestro coeficiente de reflexión sería negativo y eso corresponde a un cambio de fase completo desde positivo a negativo. Um, aquí en esta interfaz. Entonces, eso es importante, es una propiedad importante, es un testigo importante, digamos, del cambio de una impedancia mayor a menor, porque en el subsuelo no pasa mucho. Pasa en condiciones específicas, por ejemplo, cuando tenemos la presencia de fluidos en la capa inferior, por ejemplo, si tenemos gas o si tenemos agua o hidrocarburos, entonces este cambio de fase que observamos um, es es una pista de que tengamos fluidos y entonces, por ejemplo, la industria lo mira mucho como por esta razón, por ejemplo. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Hay muchas aplicaciones. Aquí yo no tengo un ejemplo directamente en esta presentación, pero veremos un ejemplo así
en el futuro durante la interpretación sísmica de los datos de reflexión. Aquí tenemos un ejemplo para calcular los coeficientes de reflexión y también la posición de las ondas en el tiempo, de la reflexión en el tiempo. Aquí tenemos diferentes datos. Tenemos la estructura en velocidad. Tenemos, por ejemplo, 2 kilómetros por segundo, 4 kilómetros por segundo. Después aquí tenemos una parte amplitud. Y vamos a ver la posición de nuestra interfase, aquí que corresponde a esta posición también. ¿Qué más? Entonces, aquí tenemos partes en profundidad y partes en TWTT. Entonces, este TWTT corresponde a Two-Way Travel Time. Así. Lo que queremos decir con Two-Way Travel Time es que la onda necesita viajar hasta el reflector y después, entonces si por ejemplo tenemos un reflector aquí y la superficie en este lado y nuestro sensor, la onda tiene que viajar hasta el reflector, entonces en una dirección one way y hasta el sensor en la superficie, entonces two-way aquí, por eso que se llama two-way travel time. Y corresponde a la propagación completa de nuestra onda desde la superficie hasta el reflector y de vuelta a la superficie. Entonces, con esos datos, el ejercicio es de calcular los valores de reflexión y transmisión. Entonces, lo pueden hacer en la casa, en este caso. Y también con otro caso, con un cambio de velocidad opuesto, verificar que todo funciona en estas gráficas. Si lo hacen, van a ver que eso no funciona. Entonces, verifiquen que todo el resto esté bien. Aquí tenemos, vamos a hablar básicamente de los tipos de onda, de los tipos de propagación de onda para un caso simple de reflexión sobre un reflector plano. Y entonces tenemos una directa, una reflexión y una refracción aquí, con esos tres caminos principales. Entonces, aquí tenemos la directa. Tenemos una gráfica que se ve un poco como el shot gather que vimos antes, donde tenemos el tiempo de propagación aquí y la distancia aquí. Entonces, tenemos el cero que corresponde a la fuente y después hay que ver la propagación en tiempo y distancia desde esta posición. La directa tiene lo que llamamos una odocrona que corresponde a una recta que vemos aquí. ¿Por qué es una recta? Básicamente porque la ecuación es igual a la distancia sobre la velocidad. Pasa por el origen de la gráfica y entonces la pendiente de esta recta es 1 sobre la velocidad. Para la reflexión tenemos una onda una ecuación un poquito poco más complicada.
que corresponde a este camino que vemos aquí, este camino. Y entonces este camino corresponde a esta ecuación donde tenemos una parte distancia aquí en la superficie, una parte profundidad que corresponde al espesor de esta capa y entonces la velocidad donde se propaga nuestra onda. Básicamente esto corresponde a un Pitágoras haciéndolo dos veces en ambos lados, así. Y entonces la forma de la odocrona de la reflexión es una hipérbola, así que vemos en esta gráfica, es esta hipérbola que vemos aquí. Esta vez no pasa por el cero y cuando d está igual a cero, entonces tenemos este valor que podemos usar, por ejemplo, para calcular el espesor si ya tenemos la velocidad. Bueno, entonces pienso que vamos a parar aquí para hoy. Y entonces, no sé si tienen preguntas antes de terminar la clase. Aquí son las hipérbolas. Bueno, entonces nos vemos la próxima vez para seguir hablando de los tipos de propagaciones. Tenemos muchas cosas interesantes a ver después todavía y sin presencial, entonces a la próxima semana. Entonces, que tengan un buen fin de tarde y un buen fin de semana. También nos vemos la próxima semana.